Pasé a Suramericana. Allí, como era el grupo empresarial antioqueño, también creamos los comunicadores una especie de consejo que nos reuníamos y aprendíamos de los diferentes sectores. Puede que el uno produjera telas, puede que el otro fuera un banco, puede que el otro trabajara en preparar alimentos, lo que fuera, en cemento, en tantas cosas que en su momento eran importantes. Entonces, al tener una visión integral y al tener referenciación y pasantías, porque ¿qué es una pasantía? Es la oportunidad de ir a París, de ir a España, pues a Francia, a España, a Estados Unidos, y mirar qué tan adelantados están en unas cosas o qué tan atrasados están en otras, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, se miró. Primero le dieron una categoría. Yo no pensaba irme para Suramericana, porque siempre he trabajado en el sector oficial. Pero después, cuando me dijeron, es una gerencia, no por mi orgullo, sino porque le daban estatus. Entonces fui la primera mujer gerente en todas las gerencias de Sura. Y en las empresas empezaron a crear el área de comunicaciones. Le podían poner cualquier o colocar cualquier nombre, departamento, sección, hasta que ellos fueran creciendo hasta que tuvieran la categoría de ser un enfoque de gerencia de comunicaciones. Me pregunté, ya tenemos una formación de comunicaciones en una facultad. Casi todas las carreras, derecho, economía, todas tienen posgrados. En algunas facultades de Europa ya tenían posgrados. Entonces, lo primero fue especialización, como empezó EAFID, como empezó la Javeriana, como empezó todo. Después, bueno, como es mi rol fue crear un contenido, hacer una referenciación con lo que había visto y mirar para atrás y referenciarme con los profesionales, porque iban a ser mi mercado. Ellos eran los que se iban a matricular en la especialización. Pero al tener eso y al llamar a otras personas como un grupo de asesoría, que eran profesores, pero yo también llamé profesores de otras carreras, pudimos crear lo que era una especialización. Y luego, por lo menos en la Bolivariana, en Bucaramanga, yo les dejé como estructura una especialización más crecida, que fuera mucho más enfocada, no solamente en la especialización, porque de especialización no tenía sino el nombre, pero no tenía la formación que aspiran a llegar a un doctorado. Tuve la oportunidad
de salirme a crear mi propia empresa. Al crear mi propia empresa, generó la oportunidad de saber que se conseguía con personas que en un momento determinado querían saber qué era la comunicación, muchas veces sin tener la oportunidad de crear las comunicaciones, solamente que les diera una asesoría. Tuve la oportunidad de pensar en que el sector social, comunitario, vamos a llamar, los que crearon a Nazaret, los que crearon la casa de su niño, los que crearon la gota de leche, los que crearon todas las instituciones, se les podía dar una oportunidad, no solamente de mercadeo para conseguir plata y sostenerse, sino de conocimiento, porque muchas veces las personas dan la plata por que le digan esa señora dio plata, pero cuando la persona conoce, San Vicente de Paúl también trabajé. Entonces ese fue un enfoque que me enriqueció y creo que aporté un poco a esto. Tuve otros clientes que eran la IBM, que eran grandes empresas, las mismas del GIA, Nacional de Chocolates, Argos, todas estas organizaciones grandes que querían recibir por parte, ya era única asesoría a los directivos. Entonces, si yo digo que estuve en el metro o en Pintuco dándoles un acompañamiento, o cuando había una crisis, acompañarlos y hacerlos ver que en ellos está la solución. Muchas veces, con todo respeto con mis colegas y conmigo mismo, no se requiere del médico en casa, sino yo misma puedo conseguir la solución, no automedicándome, sino preparándome. Entonces, si yo estoy preparada para una situación de información, para conseguir un asociado, esa persona va a tener un portafolio para presentar, no solamente, insisto, desde el punto de vista del dinero, de la parte financiera, de la parte, sino un enfoque integral. Y esa visión integral les da la oportunidad de tener mucho mejor decisiones y mucho mejor alianza. Estuve de profesora en otras ciudades, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, y tener contactos internacionales para en esas pasantías saber cómo se estaba dando en España o enfocando en España la formación y la asesoría que se le estaba dando. Se me ha escapado dentro de todo esto un enfoque muy importante, porque tal vez hemos hablado de innovación, hemos hablado del desarrollo, pero no hemos hablado del conflicto. La mayoría de nuestras empresas han tenido sindicatos que
sobre todo en su época, di asesoría en 3 ocasiones a Ecopetrol. Cuando estaba en Suramericana, se la di a la Andy, se la di a Ecopetrol simultáneamente. Y a partir de ahí, los afiliados a esas organizaciones podrían conocer. En Ecopetrol, por la parte de la sindical, se les forma a los directivos para que los formen de qué es y cómo está la situación económica, cómo está la situación social. Y a los sindicalistas, que están muchas veces mejor formados que nosotros, desde el punto de vista de la importancia que le dan a la información. Entonces, fue una experiencia que enriqueció las instituciones que seguí formando. Nos fuimos para EAFIT a hacer mi exposición, una formación diferente que nos ha llamado mucho la atención toda la vida, que es la historia. La historia le da a uno una visión tan enriquecedora porque tiene sus componentes de tal manera que no solamente presentan los conflictos, sino los éxitos. Si hablamos de una guerra mundial o si hablamos de una época, pues es como la Biblia, ¿sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y cuando uno tiene la posibilidad de tener una visión histórica, entonces se enriquece más. Hubiésemos querido seguir más, pero queríamos darle oportunidad a otras personas y pensar también en descansar un poco de ese moverse y moverse y moverse, porque nunca dejé la parte docente. Fui precisamente una persona que estoy convencida que si somos comunicadores tenemos que estar integrados, no para competir, sino para compartir. Entonces, en periodismo, el CIPA, en lo que han llamado relaciones públicas, con todo respeto, pero yo, cuando me dicen ese nombre, me frunzo porque yo digo, no son relaciones con los públicos. Confundimos a veces la información con la comunicación. Mi visión es, no se puede solucionar todo con hablar y escuchar, porque hay personas que hablamos mucho y de pronto escuchamos no lo suficiente. En cambio, cuando se habla, se lee, se repite la visión que da la televisión, la visión que da la radio, puede que en algún momento sea reiterativa, pero ahora, con la aparición de la tecnología, dice uno, ¿dónde me informo primero lo que pasó? Entonces los medios se complementan. Entonces, la comunicación humana, la comunicación directa, complementada con la documentación que puede quedar. Porque lo que está escrito, los libros, los años pasan, históricamente queda allí reflejado, porque una emisora, un televisor no se puede quedar en el repita, porque eso forma una cultura
Y eso no lo estoy criticando, lo estoy describiendo, que está pasando en este momento. Con respecto a la violencia urbana, donde nos cuentan cada detalle. Algunos medios son única y exclusivamente enfocados a transcribir la cantidad de cosas que están pasando, el crimen, todo lo que está pasando negativamente. ¿Y dónde está lo positivo? Si no hubiera lo positivo, no podría haber empresas, no podríamos tener todos los alcances que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, todo el crecimiento que tiene la humanidad lo tiene gracias a una formación, a una educación, a un conocimiento que le enriquece y le da la oportunidad de lo que llamamos emprendimiento. Y ahí viene la innovación y la creación de todo lo que estamos viendo. Tanto en Suramericana como en Confama, la televisión nunca faltó. Entonces, un reconocimiento a una persona porque cumplía años trabajando, ya no se le hacía solamente personalmente, sino con una pequeña historia chiquita diciendo que formaba parte de una familia, que sus hijos eran fulanos, que había entrado hacía 30 años a esa empresa y ya venía la intervención del presidente. Una cuestión que usted muy interesante me planteó y que yo le enfoqué cuando les dije solamente la parte conflictiva de los sindicatos. Lo más importante es un ambiente como el que ustedes han recibido en los medios de Bancolombia. Yo insistí y gracias a Dios tuve personas que me escucharon y aunque eran 60 oficinas teníamos el mismo lenguaje. Entonces se celebraba el día de la secretaria, era el día de la mujer, aunque fuera en otra fecha, y no era solamente aquí, sino en todo el país. No era que se cerrara la empresa, sino que había la oportunidad de hacer una celebración. Lo menos es que me llamó el M-19 a amenazar a mi jefe. Y él no quería tener en ese momento personas que le acompañaran. Entonces, como asesora, tenía que decirle qué pasaba si le pasaba algo con su familia. Entonces, esa es una experiencia interesante. Trabajé en el Museo de Antioquia cuando fue la transformación del Museo de Sea. Estaba en todo su flor la época de los señores Escobar y las llamadas que hacían y las amenazas, todas me las hacían a mí, no se las hacían a la gente. Yo soy de un departamento donde cuando nací me tocó la violencia de la chusma. Era con machete, no era, tal vez habría escopetas. Y me tocó vivir un momento en que yo soy de Málaga, Santander, no Málaga española.
Y en ese momento que venía la chusma persiguiendo a un pájaro, resulta que volteé a mirar un momentico, tenía 4 años. Volteé a mirar cuando vi un charco de sangre. Y volví más tarde y cuando veo al señor con el machete. Eso le genera a uno, además de un susto, una solución. Primero porque la puerta no estaba abierta, donde yo iba, que era para mi casa. Y la solución era quedarnos en ese sector o mirar si nos podríamos ir para otra parte. ¿Sí? Entonces, es la sensibilidad que se le va despertando a uno cuando uno tiene la oportunidad de conocer muchas culturas. Entonces, los antioqueños no son todos iguales. Aunque hablen aparentemente igual, no es lo mismo uno que nació cerca de la costa o a los ríos que uno que nació en una montaña, que está dedicado al café, por ejemplo. Don Alfonso Lopera, de la de Antioquia. Una persona que no he conocido otra igual, porque era lo suficientemente papacito y lo suficientemente exigente para que una persona le perdiera. Entonces, esa persona me formó a mí. Esa persona me formó a mí. Y era periodista, pues era filósofo, estudiaba filosofía, estuvo primero en el seminario, pero muy poquito tiempo después. Pero fue una persona con muchos hijos, de ninguna riqueza, pero una integración con las personas. El doctor Nicanor Restrepo. Ah, sí, Nicanor Restrepo. El doctor Nicanor. Teníamos los mismos valores, pero la inteligencia de él era especialísima. Mirando las nuevas generaciones, hay que cumplir con algo que decían los jesuitas, que dicen los jesuitas. Hay que ser para poder saber y para poder tener. Me pasó uno, para poder hacer y para poder tener. Entonces, primero hay que ser una persona, un ser humano. Ser humano. ¿Qué es ser un ser humano? Es enfocarse hacia el quererse y mirar para los lados.